Atrapé a mi esposo y a mi hermana teniendo sexo en nuestro sofá después de que él dejara a nuestra hija. Llorando con un brazo roto, ahora me manda regalos rogando por perdón. Mientras mi hermana vive en su auto. Yo, 40F, y mi esposo, 42M, hemos estado casados desde que yo tenía 22 y él 24. Edith, perdón, en realidad él tenía 23. Hasta hace poco, yo pensaba que nuestro matrimonio era básicamente perfecto. Tenemos 2 hijos juntos, una hija de 12 y un hijo de 14. Tenemos una linda casa a las afueras, trabajos decentes, y realmente creía que éramos felices. Hemos tenido altibajos como cualquier pareja, pero nada grave. Rara vez peleábamos y cuando lo hacíamos, era por tonterías, como que él dejaba los calcetines sucios en el suelo o yo gastaba demasiado en el supermercado. Todo estaba bien, hasta que empecé a tener esta sensación rara de que mi esposo sentía algo por mi hermana. No puedo decir exactamente cuándo empezó, pero creo que fue durante el divorcio de mi hermana. Para dar algo de contexto sobre mi hermana, 43F. Ella siempre ha tenido este odio raro hacia mí, a pesar de que era la favorita de nuestros padres. Cuando éramos niñas, por ejemplo, a ella le regalaron un coche en su cumpleaños 16, mientras que a mí me dieron una bicicleta usada. Siempre buscaba la forma de quitarme las cosas que yo amaba, o en las que era buena. Cuando era chica, me encantaba jugar fútbol y de hecho, era bastante buena. Mi entrenador incluso dijo que tenía potencial para jugar a nivel universitario. Algún día, cuando mi hermana se enteró, de repente empezó a jugar también. Era decente, pero honestamente no mejor que yo. No es por presumir, solo digo los hechos. Un día se lesionó el tobillo en un entrenamiento, y de alguna manera convenció a nuestros padres de que fue mi culpa. Dijo que la había empujado a propósito durante un ejercicio, lo cual es una completa __. Yo estaba al otro lado del campo cuando ocurrió, pero como era su angelito favorito, le creyeron sin cuestionarlo y me prohibieron volver a jugar. Incluso me hicieron dejar el equipo, lo cual fue humillante porque tuve que decirle a todos que no podía jugar, más sin una razón clara. Y eso ni siquiera fue lo peor. También me quitó a mi primer novio. En la secundaria. Se llamaba Leo. Y habíamos estado juntos por unos 6 meses. Lo cual es una eternidad cuando tienes 15. Un día, él simplemente terminó conmigo de la nada. Y la semana siguiente ya estaba saliendo con mi hermana. También me acosaba todo el tiempo en la escuela, inventaba rumores sobre mí y se aseguraba de que no me invitaran a ninguna fiesta. Yo casi siempre me mantenía al margen y nunca decía nada a nuestros padres, porque siempre le daban la razón a ella. Después de la secundaria, traté de alejarme de ella lo más posible. Me fui a estudiar a otro estado, solo para estar lejos. Conocí a mi esposo en segundo año de universidad. Era dulce y atento, todo lo que mi hermana no era. Salimos durante unos 3 años, antes de casarnos justo después de graduarnos. Mi hermana de hecho parecía celosa. En nuestra boda, se vistió de blanco. ¿Quién hace eso? En la boda de otra persona. Y trató de que el día girara en torno a ella. Mi esposo en ese entonces lo tomó con humor. Y dijo que ella solo estaba siendo peculiar. Avanzando al presente, empecé a tener esa corazonada de que algo andaba mal con mi esposo, porque cada vez que mi hermana lo llamaba para pedirle algo, él dejaba todo por ir a ayudarla sin pensarlo 2 veces. ¿Necesita ayuda para mover un sofá? Ahí está él. ¿Se le descompone el auto a las 2 de la madrugada? Cruza la ciudad para recogerla. ¿Problemas con la computadora? Pasa horas ayudándola. Cuando ella y su esposo se divorciaron hace un tiempo, ella lo llamó inmediatamente y él fue a su casa, sin siquiera decirme nada primero. Siempre ha sido así, si ella lo necesita. Él va, sin hacer preguntas. Lo confronté 1 o 2 veces, pero siempre lo minimizaba diciendo que era su familia y solo estaba siendo amable. Me hacía sentir paranoica o celosa, así que traté de ignorarlo. Pero esa sensación en el estómago no se iba. Hace unos 2 meses, nuestra hija se rompió el brazo tras caerse de la bici. O algo así. Ambos la llevamos al hospital, mientras nuestro hijo estaba en casa de un amigo. El doctor dijo que fue una fractura limpia, pero que necesitaría yeso unas 6 semanas. Ella estaba muy triste porque se perdería
su recital de danza y la fiesta de fin de curso. Cuando regresamos a casa, nos pidió McDonald's porque tenía hambre, y la comida del hospital apestaba. También quería que su papá se quedara con ella. Siempre ha sido muy apegada a él, así que salí a buscarle comida mientras él se quedaba con ella. Recuerdo que llovía esa noche, y el drive-thru estaba lleno, así que tardé más de lo normal. Cuando regresé, tal vez 30 minutos después, encontré a mi esposo saliendo por la puerta, con nuestra hija llorando y literalmente suplicándole que se quedara. Lo abrazaba de la pierna con su brazo bueno, llorando que le dolía y quería ver una película con él. Corrí a preguntar qué estaba pasando, y él me dijo que iba a casa de mi hermana, porque no se sentía bien. Le pregunté por qué demonios iba con ella cuando su propia hija acababa de romperse el brazo, y él solo dijo, tu hermana me necesita. Y se fue. Literalmente salió por la puerta, mientras nuestra hija estaba en lágrimas. Estaba furiosa. Después de acomodar a mi hija con su cajita feliz y ponerle su película favorita de Disney, llamé a mi hijo y le pedí que volviera a casa. Empaqué bolsas para mí y los niños, y nos fuimos a casa de mi tía. Mi tía fue la única en la familia que siempre reconoció que mi hermana era una consentida. Pasé gran parte de mi infancia con ella. Mi esposo llamó como una docena de veces esa noche, pero no contesté. Estaba demasiado enojada. Me dejó mensajes diciendo que mi hermana tenía una especie de emergencia, pero no decía qué clase de emergencia. Dijo que estaría en casa por la mañana y que podríamos hablar. No me importaba su excusa a ese punto. Mi tía fue muy comprensiva cuando le conté lo que pasó. Preparó las habitaciones para nosotros y hasta salió a comprar el cereal favorito de mi hija para el desayuno. Los niños estaban confundidos de por qué estábamos ahí, pero les dije que papá y yo necesitábamos algo de espacio. Mi hijo parecía sospechar que había más, pero no insistió. 2 días después me di cuenta de que había olvidado mi laptop del trabajo en casa y la necesitaba para una reunión. Fui a buscarla mientras los niños estaban en la escuela, pensando que mi esposo estaría en el trabajo. Él trabaja en IT para una empresa en el centro y suele salir temprano. Todavía tenía mi llave, obviamente, así que entré. Cuando crucé la puerta, casi se me caen las llaves. Mi esposo y mi hermana estaban en nuestro sofá, haciendo, ya sabes qué. Estaban tan metidos que ni siquiera me oyeron entrar al principio. Cuando por fin me vieron, salieron corriendo a vestirse. Mi hermana agarró su ropa y se encerró en el baño, mientras mi esposo se subió los pantalones y corrió hacia mí diciendo que no era lo que parecía y que todo había sido un malentendido. ¿En serio? ¿Tener sexo con mi hermana en nuestro sofá familiar es un malentendido? Me quedé ahí, en shock, sin poder procesar lo que estaba viendo. Luego empecé a gritarle, preguntándole cómo pudo hacerme eso, y si yo no significaba nada para él. Después de casi 20 años juntos, le pregunté cuánto tiempo llevaba esto. Intentó decir que era la primera vez, pero no le creí ni un segundo. Le dije que quería el divorcio y me fui. Ni siquiera agarré mi laptop, solo necesitaba irme. Cuando volví a casa de mi tía, entré al cuarto donde estaba quedándome y me derrumbé. Lloré como por 3 horas seguidas. Mi tía entró a verme y me encontró en el suelo, mirando fijamente la pared. Le conté lo que pasó y estaba furiosa. Nunca la había visto tan enojada. Llamó a mi hermana de formas que no repetiré. Le contó a mis padres y a varios familiares, aunque yo le había pedido que no lo hiciera. Pero sinceramente, en el fondo me alegra, porque no sé si habría tenido el valor de hacerlo yo. Mi mamá llamó llorando, diciendo que no podía creer que mi hermana hiciera eso. Mi papá estaba extrañamente callado, lo cual es raro en él. Creo que estaba en shock. Mi esposo y mi hermana no han dejado de llamarme y escribirme. Al principio, mi esposo pedía perdón, diciendo que fue un error y que aún me amaba. Luego se enojó cuando no le respondí, diciendo que estaba exagerando y que debíamos hablar como adultos. Los mensajes de mi hermana fueron peores. Tuvo el descaro de decir que estaban enamorados y que habían luchado contra sus sentimientos por años, como si eso lo hiciera mejor. No sé cómo voy a decirle esto a mis hijos. ¿Qué se supone que diga? ¿Tu papá se acuesta con tu tía? Perdón por el lenguaje, pero estoy tan enojada y herida ahora mismo. Mi hijo está en esa edad en que empieza
Anotar las cosas entre hombres y mujeres. Y mi hija idolatra a su papá. Esto los va a destrozar. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Para el resto de la semana. He estado en la cama casi todo el tiempo, tratando de decidir qué hacer. Mi tía ha sido increíble, cuidando a los niños y llevándolos a la escuela. Les dijo que tengo gripe. Ni siquiera sé qué estoy preguntando aquí. ¿Qué harías tú en mi situación? Siento que toda mi vida ha sido una mentira. Y no sé a dónde ir desde aquí. Había veces en que llegaba a casa y los encontraba sentados demasiado juntos en el sofá. O ella se reía demasiado de los chistes de mi esposo. Pequeñas cosas que en su momento no parecían importantes, pero que ahora tienen sentido. Le conté lo que vi y decidimos comenzar nuestro plan de venganza. Primero, denunciamos a mi hermana ante la policía por el abuso que le había infligido a Thomas. Al principio, el oficial estaba escéptico, ya sabes, por lo del hombre víctima y todo eso. Pero Thomas todavía tenía un moretón en el brazo del golpe que ella le dio con algún tipo de portarretratos, y tenía mensajes de texto de ella amenazándolo. La policía nos dijo que comenzarían una investigación y nos recomendaron conseguir un abogado. No sé si legalmente saldrá algo de eso, pero al menos ya quedó registrado. Luego, tomé todo el dinero de la cuenta compartida que tenía con mi esposo y lo puse en una nueva cuenta solo a mi nombre. Eran como $15,000, lo cual no es una fortuna, pero es suficiente para empezar de nuevo sola. No sé si eso es legal, pero francamente ya no me importa. Como la casa en la que vivíamos me pertenece, la heredé de mis abuelos, decidí que iba a echarlo. Solo mi nombre figura en la escritura. Conseguí un abogado y comencé el proceso de divorcio, sabiendo que sería una batalla larga y difícil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para alejarme de él. Mi abogado dijo que tengo un caso sólido para un acuerdo favorable dadas las circunstancias, especialmente porque tengo pruebas de la infidelidad. Tomé fotos con mi celular antes de irme ese día, lo olvidé mencionar en la publicación anterior. Más tarde esa semana, senté a mis hijos y les conté todo. Sé que algunos de ustedes aconsejaron esperar, pero no podía seguir mintiéndoles. Mi hijo se enfureció, pero mi hija no me creyó en absoluto y me acusó de estar inventándolo por celos de su relación con su padre. Eso dolió, pero entiendo que está intentando protegerse de una verdad dolorosa. Le dije que aunque pensara que estaba mintiendo, no iba a impedirle ver a su papá si así lo deseaba. Ese mismo día, cuando regresé del trabajo, mi tía había reunido en su casa a mis padres, a los padres de mi esposo, a mi esposo y a mi hermana. No tenía idea de que estaba planeando algo así. Resulta que mi tía finalmente se hartó de mi hermana y le contó a toda la familia lo que yo había visto. También reveló que mi hermana había estado entrando y saliendo de la cárcel múltiples veces por cosas como robo en tiendas y conducir ebria, y que siempre era ella quien la sacaba bajo fianza. Eso también fue una sorpresa para mí. Mis padres me habían ocultado todo eso, probablemente para protegerme o alguna mierda así. Se enfurecieron y comenzaron a gritarle a mi hermana por ser una decepción. Mi madre incluso la bofeteó y le dijo que no querían volver a verla nunca más. Fue muy intenso. Los padres de mi esposo le dijeron que nunca pensaron que él pudiera caer tan bajo, especialmente porque su madre lo crió sola antes de conocer a su padrastro, al que él llama papá. Siempre han sido buenas personas y sé que ahora sienten vergüenza de él. Mi hija se puso de pie y le gritó a su padre, diciéndole cuánto lo odiaba y que no quería volver a verlo nunca más. Luego subió corriendo al cuarto que compartía con su hermano en la casa de mi tía, y azotó la puerta. Mi hijo solo lanzó a su padre una mirada de profunda decepción y siguió a su hermana arriba. Me rompió el corazón verlos sufrir así, pero al menos ahora conocen la verdad. Mi esposo realmente se arrodilló frente a mí y me suplicó perdón. Lloraba y decía que había cometido un gran error y que haría cualquier cosa para arreglarlo. Le dije que tenía 2 días para empacar su mierda y salir de la casa, o llamaría a la policía. Comenzó a sollozar y dijo que no tenía a dónde ir, ya que sus padres le habían dicho que no era bienvenido en su casa. Le respondí que no me importaba y que quería el divorcio. Podía dormir en su auto por lo que me concernía. Eventualmente dijo que estaba bien y se fue con los ojos rojos y llenos de lágrimas. Mi hermana solo se quedó ahí parada, sin decir una palabra. No pidió perdón ni intentó defenderse. Simplemente parecía vacía, como si todo el drama le aburriera. No entiendo cómo alguien puede causar tanto dolor y no sentir absolutamente nada al respecto. 2 días después, regresé a casa con mis hijos. No habían ido a la escuela desde que se enteraron de todo y lo estaban pasando muy mal, especialmente mi hija. Oscilaba entre llorar y estar furiosa, a veces rompía cosas en su habitación. Mi hijo era más silencioso al respecto, pero también estaba sufriendo.
Dejó de jugar videojuegos, lo cual no es nada normal en él. Los senté a ambos y los abracé, diciéndoles que éramos fuertes y que superaríamos esto sin importar qué. Les prometí que siempre estaría ahí para ellos. Ambos se derrumbaron llorando hasta que se quedaron dormidos. Los llevé a sus camas y luego bajé, y tuve mi propio colapso. No puedo dejar que mis hijos vean lo difícil que esto está siendo para mí. Tengo que ser fuerte por ellos. Escuché el timbre y pensé que era mi ex volviendo, pero era Thomas. Vino a verme porque no había contestado sus llamadas. Mi celular estaba en silencio. Se sentó conmigo mientras lloraba, diciéndole que no podía con esto sola. Me hizo bien desahogarme con alguien que entiende de lo que mi hermana es capaz. Se quedó esa noche en el sofá, y cuando desperté, había hecho desayuno para mí y para los niños. Solo huevos y tostadas, pero fue bonito no tener que hacerlo yo por una vez. A los niños les agradó tenerlo ahí. Les preguntó si querían ir a algún lugar especial con él, como el arcade o el cine, y ellos solo se encogieron de hombros. Estaba a punto de decirle que no se preocuparan, que no tenían que ir, pero de alguna manera los convenció y finalmente aceptaron, corriendo a sus cuartos para alistarse. Le di un gran abrazo y le agradecí. Me abrazó de vuelta y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Para que quede claro, mis hijos siempre han estado muy unidos a Thomas. Estuvo casado con mi hermana durante unos 7 años y siempre era el quien jugaba con ellos en las reuniones familiares, mientras ella los ignoraba. Cuando regresaron más tarde ese día, casi me pongo a llorar con lo que vi. Thomas había pedido comida para llevar de su restaurante favorito y estaban sentados en el sofá comiendo, mientras mi hija estaba acurrucada a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Me quité los zapatos y la chaqueta en silencio antes de unirme a ellos con una sonrisa. Mi hijo corrió hacia mí y me dio un gran abrazo, y todos disfrutamos juntos de la noche. Fue la primera vez en días que los vi sonreír. Hablé con mis hijos y acordamos que todos deberíamos empezar terapia. Thomas ayudó a convencerlos porque él mismo estaba yendo con un terapeuta después de todo lo que pasó con mi hermana. Encontré a un terapeuta familiar especializado en traumas por divorcio y tenemos nuestra primera cita la semana que viene. Mi esposo sigue volviendo a bombardear mi teléfono con mensajes y llamadas, pero ya lo bloqueé. También corté relación con mis padres, al menos por ahora. Sigo demasiado molesta porque me ocultaron los problemas legales de mi hermana y siempre tomaban su lado. Me hice pruebas de ETS. Todo salió bien, gracias a Dios. Eso es todo por ahora. Haré otra actualización si pasa algo más. De nuevo, gracias a todos por el apoyo.